Dios, ¿no? Que el Señor, pues, nos ha dado la oportunidad de poder estar acá para compartir y pues solamente decirle a Dios gracias por esta bendición, ¿no? Y a ustedes también gracias por permitirme estar acá y poder compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, mis queridos hermanos, acá estamos con el propósito de que podamos aprender algo que el Señor nos enseña. Mi hermanita Carol, como siempre es mi costumbre, muchas veces les digo, bueno, ¿y de qué desean que hablemos, no? Entonces me dijo, lo que nosotros queremos es que hablemos de los propósitos, las metas, qué es lo que podemos hacer, o especialmente los jóvenes, niños, y los niños adultos también, ¿no? Porque acá hay hermanos que de pronto pues tienen, digamos, un corazón de niños, ¿no? No importa, como yo siempre digo, las canas ni nada de eso, sino pues obviamente lo que importa es, digamos, el corazón como nosotros lo tenemos. Así es que ahí estamos para poder, digamos, compartir y en esta tarde poder escuchar esa voz de Dios. En la vida nosotros siempre tenemos metas, tenemos planes, tenemos cosas que queremos hacer o queremos conquistar, ¿no es cierto? Y yo quisiera en esta tarde compartir 4 puntos fundamentales o básicos para poder nosotros ser personas que realmente podamos establecer una meta que realmente sea de gran beneficio, primero espiritual y también personal dentro de la vida, digamos, sea material, física, etcétera, ¿no? Porque lo importante es que nosotros podamos tener ese propósito de ser personas que podamos siempre ser también una luz, un reflejo para los demás y que puedan también pues seguir, ¿no? Ese caminar de Jesús en primer lugar. Por eso es importante que nosotros podamos ver y reconocer, ¿no es cierto?, la importancia que tiene una meta, un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y yo lo que quisiera en primer lugar es que nosotros podamos definir, ¿no es cierto?, qué es una meta. Una meta prácticamente es un objetivo, ¿sí? Un propósito, una dirección, un sentido de alcanzar alguna cosa, un propósito, un plan que cada uno de nosotros tengamos en el cual nosotros vamos a utilizar nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestros anhelos, ¿sí? Entonces nosotros, miren, vemos ahí, ¿no es cierto?, 3 cosas importantes. Es un propósito, un objetivo, un plan, ¿no? Que necesita un esfuerzo, un anhelo de cada uno de nosotros. Y vamos a ver bíblicamente cómo Dios nos va guiando y enseñando para que podamos ser esas personas, que podamos tener metas que realmente van a tener conquistas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados por Dios para cumplir metas. Nosotros no estamos aquí para solamente cruzarnos de brazos, sino para poder cumplir metas, objetivos, propósitos. Pero por supuesto, esto también tiene un esfuerzo que uno realizarse, porque las cosas no vienen solas, ¿no? A ver, por ejemplo, ya yo no tengo trabajo, ¿sí? Y de pronto yo me arrodillo, lloro y le digo, Señor, ayúdame para poder conseguir un trabajo. ¿Está bien o está mal? Está perfecto, porque a quién debemos pedir primero y poner en las manos es en las manos de Dios. Pero luego de eso yo me voy a la cama y me acuesto esperando que venga el trabajo, o me siento en el sillón cruzado de brazos esperando que venga el trabajo. ¿Será que así viene el trabajo? Yo pienso que no, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si es que yo pido a Dios y hago mi parte, mi esfuerzo, entonces salgo a buscar, empiezo a enviar tarjetas, perdón, mis hojas de vida a través del internet, o veo en los anuncios de las diferentes redes que hay que ofrecen trabajo, y voy a buscar, voy a ver, estoy buscando la alternativa. Por supuesto que Dios me va a dar un trabajo, e inclusive en las condiciones que yo mismo le puedo estar pidiendo a Dios, y eso me va a ayudar para que yo pueda tener esa oportunidad de conseguir ese propósito, esa meta, ese objetivo. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta es lo que nos dice Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero que leamos el libro de Proverbios,
capítulo 21, versículo 5. Habla su Biblia. Vamos a leer algunos textos bíblicos y quisiera ver si es que alguien me ayuda leyendo, ¿no? Para que también puedan participar, que me ayuden por ahí leyendo. A ver, Proverbios capítulo 21, versículo 5, por favor. ¿Alguien me ayuda? A ver, ahí donde está Edison, Samuel y Estelita. Gracias. Los planes, una Luchito, los Mío, planes, querido hermano Edith. Dele. los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Muchas gracias, mi hermanito Edison. Miren, como dice, ¿no? La palabra de Dios. Los planes del diligente tienden a la abundancia, ¿sí? O sea, cuando yo planifico, organizo, trazo una meta, un plan, ¿sí? Y lo voy cumpliendo, como vamos a ir viendo más luego, van a tener un beneficio, una bendición. Pero si es que yo, ¿no es cierto?, hago muy deprisa o simplemente no hago nada, ¿a qué me va a llevar? A la pobreza, ¿sí? ¿Y Dios quiere que nosotros seamos pobres? Por supuesto que no, porque nosotros somos hijos del Rey del universo y como príncipes, Dios quiere vernos de esa manera. Y para eso nosotros debemos trazarnos esos planes, esas metas, para poder cumplir ese propósito que Dios tiene, en el cual nosotros podamos, ¿no es cierto?, cumplir ese diseño para el cual nos hizo Dios, que es ser la cabeza y no la cola, que ser personas que podamos estar dispuestos a tener ese éxito, tanto es. Entonces, ahí claramente, acá, ¿no es cierto?, el rey Salomón nos dice, ¿no?, cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos hacer para tener esa abundancia, esa riqueza, ese éxito. Porque yo no creo que aquí hay alguna persona que me diga, yo no quiero ser exitoso, yo no quiero crecer tanto personal como laboralmente, en mi profesión, en mi colegio, en mi trabajo, en mi familia, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno de nosotros queremos tener éxito en todas las cosas y mucho más en la parte espiritual, pero para eso nosotros debemos hacernos planes. A ver, en la parte espiritual, ¿cuál sería un plan que nosotros deberíamos hacer, ¿sí? Para poder tener éxito espiritual. Es muy común lo que nosotros conocemos que como cristianos debemos hacer, que en este caso, ¿qué es? Se llama las tres cosas que realiza un cristiano. Yo creo que muchos le hemos de haber escuchado al pastor Bullón, al pastor Joel Flores, a muchos predicadores, que obviamente los tres elementos básicos de un cristiano son la oración, el estudio de la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios, y con eso me voy a fortalecer espiritualmente. Y dentro de mis planes deben estar eso. Por ejemplo, planificarme a qué hora me voy a levantar a orar, a qué hora voy a estudiar mi matutina, mi escuela sabática, mis reavivados por su palabra, mi porción de espíritu de profecía de los libros de Elena de White, etcétera, ¿no? O sea, a qué hora yo tengo que planificarme para poderlo hacer. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar a mí en el futuro un éxito espiritual, ¿sí? Yo, por ejemplo, miren, bueno, son a veces cosas que toca uno contar como experiencia, más no para exaltarse ni enaltecerse, ¿no? No quiero que me vayan a tomar por ese lado. Ah, el hermano se está subiendo en las nubes, para nada. Siempre le pido a mi Señor que me ayude mejor a menguar más cada vez, que me permite conocer un poquito, porque solamente estoy para servirle a Dios. Pero es bueno testificar porque el Señor dice que debemos hacerlo así. Yo me recuerdo hace 13 años y más cuando yo tuve la oportunidad de regresar a los caminos de Dios, como alguna vez ustedes escucharon allá en la iglesia mi testimonio, y yo tuve la bendición de ser rescatado por el Señor Jesús, de salir de un mundo perdido. Y yo me acuerdo que cuando recién regresé, yo antes escuchaba los mensajes del pastor Bullón y a mí me encantaba grabarlos, ¿no? Y tengo más de 30 cassettes grabados, cassettes, ¿no? Porque hace 13 años todavía no había ni los CDs, todo era cassettes. Entonces yo tengo esos cassettes hasta ahora, ¿no? Y tengo un equipo que sí se escucha todavía. Entonces yo esos cassettes
del pastor Bullón y yo los grababa. Y ahí estaba nuestro amigo Miguel Ángel Martínez, que era el que hacía las noticias, y él me ayudaba a grabar. Entonces, cuando yo regresé a la iglesia, fui y le dije que me gustaría tener la oportunidad de hacer un programa de testimonios y música. Y me dijeron que no había posibilidad. Yo dije, bueno, Señor, en tus manos dejo si algún rato tú puedes darme esa bendición de poderte servir así. Y pasó el tiempo, pero Dios me fue, como decir, en este caso, preparando, capacitando, porque empezaron a haber seminarios de enriquecimiento espiritual, seminarios de predicación. Yo cada seminario que realizaban, ahí yo estaba metido, ¿no? En todos los seminarios que había, yo ahí me metía. A veces no tenía ni plata, pero Dios me proveía. Y yo me inscribía en todos los seminarios que había. Y claro, seguí un seminario de predicación pública, otro de predicación bíblica, otro de homilética y hermenéutica, y otro de predicación, digamos, textual, ¿no? O cómo predicar, por ejemplo, con un texto bíblico, etcétera. Entonces, todo eso yo no sabía por qué lo hacía. Bueno, yo lo hacía porque yo quería aprender. Y como gracias a Dios me invitaban a compartir la palabra de Dios en las iglesias, entonces yo quería aprender más para hacerlo de mejor manera. Entonces me enseñaron cómo esbozar o cómo bosquejar un sermón, ¿no? Con la introducción, el cuerpo, el llamado, la conclusión, etcétera. Entonces, todas esas cosas Dios me fue permitiendo que vaya aprendiendo, pero yo no sabía que dentro de eso y el esfuerzo que yo estaba haciendo, Dios tenía preparado otra cosa. Y a los 9 años de eso, Dios me dio la oportunidad de estar en la radio. Hoy, gracias a Dios, son 5 años ya que estoy en la radio y estoy compartiendo la palabra de Dios. Miren, o sea, Dios nos prepara para hacer algo. Y no puede ser solamente en esta parte, sino a usted Dios le puede estar preparando para otra cosa, ¿no? Donde usted puede ser ese instrumento de Dios para poder compartir la palabra y llevar almas a los pies de Jesús. Entonces, dentro de eso están las metas, los planes, y claro, una de las cosas que yo dentro de mi propósito de vida estaba justamente eso, ¿no? Estaba el querer poder compartir la palabra de Dios a través de la radio, porque a mí siempre me gustó la locución y algunas oportunidades tuve la bendición de hacerlo, pero no en la manera de compartir la palabra de Dios, que era lo que en mi corazón Dios había puesto, porque, ojo, ¿no? Dios dice, claro, que Él pone el querer como el hacer. Entonces, por eso era mi deseo de hacerlo. Y yo estoy seguro que ahora Dios quiere poner en su corazón un plan, un propósito, una meta para que usted pueda cumplir lo que Dios quiere con usted, para que usted pueda ser esa persona que Dios diseñó para algo específico y que pueda cumplir una meta. Entonces ahí nosotros podemos ver que para hacer o cumplir esa meta o el diseño que Dios nos hizo, nosotros tenemos que hacer algo. Y eso lo dice Dios en la Biblia. Yo quisiera que busquemos en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Si alguien me ayuda leyendo, por favor. Porque para conseguir algo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios así nos los dice. A ver, ¿quién me ayuda leyendo ahí, por favor? Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muchas gracias, mi apreciada hermana Yelis, y qué gusto verla. Pero no le escuchamos tan claro. Se le escuchó bajito, no sé, le escuché muy bien bajito. No sé, pero bueno, veamos lo que dice. Mire, todo lo que te viniere a la mano para hacer, como dice, hazlo así nomás, hazlo como quieras, hazlo cuando puedas, no te esfuerces. No, no, miren lo que dice, claro, hazlo con todas tus fuerzas. Ojo, recuerda esta palabra, fuerzas, ¿no? Recuerda esta palabra. Hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, nada. Entonces, en otras palabras, cuando ya mueras ya no puedes hacer nada. Hoy que te estoy dando la oportunidad de que tú puedas crecer, que tú puedas tener un propósito, que tú puedas cumplir un plan que yo tengo trazado para ti, hazlo con todas tus fuerzas. Es claro, Dios. Y yo me acuerdo, como les digo, cuando seguía los seminarios,
a mí me tocaba leer y me tocaba leer mucho porque nos mandaron a leer libros, nos mandaban a leer el espíritu de profecía, o sea, muchas cosas. Entonces yo me madrugaba, no soy bueno para leer en la noche, pero sí me madrugaba, yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana para poder leer, ¿no? Entonces, y entre el día, cuando tenía oportunidad, también lo hacía. En ese entonces me acuerdo que un tiempo no tenía yo auto, no tenía carro, entonces yo en el bus aprovechaba para ir leyendo lo que más podía. Entonces, miren, hazlo con todas tus fuerzas. Entonces yo lo que iba haciendo es leyendo, ¿sí? Porque eso era lo que necesitaba hacer. Ahora, si usted tiene un trabajo, por ejemplo, tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aprender más sobre la tecnología. Si usted tiene un trabajo en la medicina, va a esforzarse más en la medicina. Depende del trabajo que usted tenga que hacer, depende donde Dios le puso. Lo que usted hace, hágalo con todas sus fuerzas e inclusive en la casa, ¿no? El trato entre esposos, entre padres e hijos, entre las personas que viven con usted, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. O sea, todo lo que usted haga, hágalo con sus fuerzas, con su mejor empeño, con su mejor valor, porque realmente eso va a servir para que pueda haber esa bendición de conseguir ese propósito que Dios tiene, que seamos diseñados o que somos diseñados conforme Él quiere para cumplir esas metas. Ese sería el primer punto. Vamos a ver el segundo punto. Recordemos, ¿no? Hazlo con todas tus fuerzas. Si queremos cumplir ese propósito de Dios en el diseño que Él nos hizo, que siempre ser, ¿no es cierto?, la cabeza, no la cola. Entonces, y cumplir esas metas de Dios, debemos hacerlo con nuestras fuerzas. Ahora vamos a ver una segunda parte, ¿no? Sí, nosotros somos o debemos ser diferentes a aquellas personas que no se trazan una meta. ¿Ustedes creen que hay diferencia entre el que tiene una meta y el que no la tiene? ¿Mm? Sí, ¿verdad? Hay una diferencia y grande. Y yo quiero que leamos lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mientras buscan, solo déjenme prender la luz. Gracias. Porque ya se está oscureciendo acá en Quito. Gracias. Mateos capítulo 7, versículos 24 al 27. A ver, ahí vamos a ir leyendo, ahí lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. ¿Quién me ayuda En leyendo, fin, por favor? La en palabra de fin, Dios. todo el que oye Ahí estas va. palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, dieron contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esta casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Muchas gracias, Dara. Miren, yo creo que es muy conocido por todos, ¿no es cierto?, estas palabras que dijo el Señor Jesús sobre el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente edificó sobre la roca, el hombre insensato edificó sobre la arena. Y cuando nosotros edificamos sobre la roca, estamos edificando sobre Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo hacemos en Cristo Jesús, nosotros ahí estamos haciéndolo conforme Dios quiere. ¿Y a quién vamos a alegrar? Es a Dios. Y ahí estamos sentando nuestro propósito, nuestra meta en algo fundamental. Entonces, siempre va a haber una diferencia. Y yo quiero que nosotros veamos, ¿no es cierto?, dentro de estos 7 puntos básicos, ¿no?, entre las personas que no tienen metas y las personas que sí tienen metas. Así es que escuchemos bien, mire, una persona que no tiene meta, por ejemplo, van a la vida así, a la deriva. O sea, viven por vivir, porque no tienen un propósito. No saben qué alcanzar, no saben qué quieren, viven por vivir, ¿no? En cambio, una persona que tiene meta tiene claro un sentido de dirección, sabe a dónde va,
sabe lo que quiere alcanzar, sabe que tiene que terminar la escuela, el colegio, la universidad, una carrera que se propuso, etcétera, ¿no? Y dentro de su carrera sabe lo que quiere hacer, buscar servir a los demás en primer lugar, porque cuando uno hace todas las cosas de corazón es para servir, porque si el Señor Jesús vino a servir, nosotros también debemos servir. Y no es que porque ya me dio Dios una profesión, entonces yo voy a ver a los demás por encima de los hombros, ojo, no. O sea, cuidado, ¿no? Porque dice que aquel que se exalta o se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios. Mientras más Dios a nosotros nos da la oportunidad de tener más conocimiento, más profesión o cualquier cosa, debemos tener y pedirle a Dios que nos ayude a tener más humildad, porque de esa manera nosotros vamos a poder servir y ayudar, porque si no muchas veces van a cambiar nuestros propósitos, ya no van a ser de servicio, sino de enriquecimiento, donde viene a crecer ¿qué? La avaricia, la codicia, y realmente eso no es lo que Dios quiere, sino Dios quiere que nosotros podamos servir, que nosotros ese diseño que Dios nos hizo para que podamos servir, no para poder enriquecernos. Ojo, no quiero digo que seamos pobres, no, ya dije, quiere Dios que seamos cabeza, no cola, pero tampoco que abusemos muchas veces de las bendiciones que Dios nos da para aprovechar de los demás, ¿sí? Entonces, porque a veces en la vida también es así, por eso es que debemos tener una meta clara, una dirección, un propósito. El segundo punto, la persona que no tiene una meta no tiene entusiasmo por vivir. ¿Cuántas veces? A ver, que usted quizás no sea, ¿no? Que no tiene un propósito, no, ya ni ganas tengo de levantarme solo, quiero quedarme acostado solo, quiero quedarme durmiendo, no, yo ya no quiero hacer nada, ya no quiero vivir, mejor quiero morirme, ya no sirvo para nada, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no tiene un entusiasmo por la vida, porque no tiene un plan, un propósito, algo que quiera alcanzar. Entonces, por ejemplo, en este año, usted podría ponerse una meta fundamental, decir, Señor, este año quiero ganar 5 almas para tus pies. Imagínense, aquí en este momento estamos 44 personas. Si cada uno nos propusiéramos ganar 5 almitas, o sea, pantallas, ¿no? Porque hay pantallas que están 2, 3 personas o más quizás, no sé, pero si cada uno nos propusiéramos, dijéramos 5 almitas por persona este año, que recién estamos en enero, ya se está acabando enero, así de rapidito, ¿no? Ya estamos 29, en 2 días se acabó enero. Sí, ya mismo creo que ya vamos a celebrar el Día de la Madre también, ¿no? O sea, porque tan rápido que pase el tiempo, ya vamos a celebrar el Día de la Madre, ya mismo Carnaval, el Día de los Enamorados, Día de la Madre, Semana Santa, etcétera. Y usted que se da cuenta, ya estamos celebrando otra vez Navidad. O sea, que ya hay que ir guardando para los regalos, dicen, ¿no es cierto? O sea, así de rápido pasa el tiempo. Y en estos días que quedan de este año, 330 días aún, sería bueno que nos propongamos como meta fundamental el ganar unas 5 almas para Cristo. 40 personas, por 5 almas son 200 almitas para el Señor Jesús. ¿No les parece lindo ese plan? ¿No les parece un buen plan? Creo que es el mejor plan que cada uno de nosotros podamos ponernos. Y ese es cuando nosotros tenemos entusiasmo por la vida, porque si yo quiero vivir, no solo vivir en esta tierra, sino vivir eternamente, ¿qué debo hacer? ¿Irme solo? ¿O quiero llevar a mi familia? ¿O quiero llevar a mis amigos? ¿O quiero llevar a las personas que yo amo? Entonces no me voy a ir solo, pero tengo que hacer mi parte, tengo que hacer mi esfuerzo, recuerden, ¿no? Entonces ahí está la parte importante cuando una persona quiere vivir, digamos así, como Dios dice, ¿no es cierto? Esforzándose, haciendo las cosas y va a vivir. Ahora, las personas que no tienen metas, miren, aceptan la mediocridad como un estilo de vida, ¿sí? Ya no importa, ya con $200 que me paguen, sí avanzo a vivir, ¿no? Ya, bueno, ya con 300 también avanzo, ¿no? Pero usted, ¿cómo quiere vivir? ¿Quiere vivir bien o quiere vivir así mediocremente? ¿Sí? En cambio, las personas que tienen un plan de vida quieren tener la excelencia como una norma de vida. Y claro, yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos dar una excelente presencia y una excelente norma de vida ante los demás, ¿sí? Que los demás puedan vernos como cristianos, como hijos de Dios y digan, ah, no, pues esta persona sí parece un cristiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo,
porque nosotros somos representantes de Cristo. Y como representantes de Cristo, ¿cómo nos vamos a presentar ante los demás? ¿Sí? Entonces debemos presentarnos de una manera excelente, ¿sí? Entonces, no está bien que, por ejemplo, si yo voy y hago una visita en el nombre del Señor Jesús a una familia que le voy a dar estudios bíblicos, vaya con lo peor que yo tengo, ¿no? Pues voy a ir elegante, no necesariamente una corbata, pero si lo puedo hacer así, claro, es la mejor manera, ¿no? Eso es una excelencia en el vestir, ¿sí? Pero puede ir con una camisita, una camiseta polo, pero bien aseadita, bien limpiecito, etcétera, porque esa es la manera excelente de poder vivir, no de una manera mediocre. Vamos al cuarto punto. Las personas que no tienen una meta. Mire, esas personas solamente critican a otros porque les ven que tienen éxito o porque no saben perseguir un éxito, ¿sí? Entonces se pasan criticando. Ah, claro, el hermano Ibarra ya porque trabaja en la radio ahora está pisando las nubes, ¿no? O sea, y ahí empezamos a criticar en vez de buscar la manera de yo también crecer. Porque en vez de criticar a los demás, debo hacer lo contrario. Porque mire, aquella persona que tiene una meta, aquella persona aprecia a quienes triunfan y les gusta reunirse con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted quiere crecer, tiene que buscar personas que tengan quizás hasta más conocimiento de uno para poder crecer, porque no va de crecer en la vida. Si usted no tiene estos planes, estos propósitos, por supuesto que va de crecer, pero si usted se une, se junta a personas que le ayudan a crecer, usted va a tener una mejor oportunidad de vida, ¿sí? A las otras personas, ¿no? Que no tienen planes, ¿sí? Están desilusionados de su existencia, ¿sí? Ya desilusionados, o sea, ya mejor para qué, ¿no es cierto? No quiero saber nada mejor de esto. En cambio, vuelta a las personas con metas, tienen un sano sentido y un propósito de su vida, se valorizan y se aprecian a sí mismos, ¿no? Entonces, yo sé que soy feíto, ¿no? Pero yo cuando me veo en el espejo digo, gracias, Señor, porque me has hecho así feíto, ¿no? Entonces, pero tengo esas ganas de vivir, pues tengo esas ganas de hacer las cosas y no importa, porque dicen que así sea, ¿no es cierto? Para todos hay, ¿no? Para los guapos, para los feos, para todos. Entonces, siempre uno tiene que valorizarse, tiene uno que hacerse ver, ¿no es cierto? Como uno es, ¿sí? Y siempre tener una alegría, un goce, estar ahí con gozo, con alegría, que hace, ¿no es cierto? Entonces, los que no tienen planes, ellos prácticamente se conforman con vivir la misma rutina, lo mismo y lo mismo, hacen lo mismo y lo mismo, ¿no? Y no buscan ese crecimiento. En cambio, los que tienen planes y metas buscan una vida activa y creativa, buscan crear, buscan hacer algo nuevo. Bueno, ya hice esto, entonces yo puedo mejorar, claro, entonces voy a buscar otra alternativa que me va a ayudar a crear y mejorar, ¿sí? Los que no tienen planes, dicen, son malos mayordomos de los recursos que Dios les ha dado, como tiempo, energía y talentos. Ojo, ¿no? Los malos mayordomos son aquellos que no tienen un plan, no solo de los recursos, sino también del tiempo y del talento. Y de la misma manera, en cambio, los que sí tienen planes, utilizan los recursos que Dios les dio para glorificar el nombre del Señor, beneficiar a los demás y proporcionar ganancias integrales para sí y su familia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros podemos ver que realmente pues el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Es por eso que como nosotros vimos ahí, podemos hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Podemos ver que justamente el Señor lo que quiere es que nosotros estemos prácticamente dentro de las personas que podemos hacer eso, que podemos tener esa bendición y esa oportunidad de poder ser parte de esas personas que tienen un plan, una meta, un propósito. Y como siempre, el principal propósito es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener esa bendición de estar con el Señor. Vamos al tercer punto, ¿sí? Las metas no son sueños. Ojo, las metas no son sueños. Ya vimos que una meta es un plan, un propósito, un objetivo que yo voy a alcanzar.
Pero un sueño sí me lleva a cumplir una meta. Porque para cumplir una meta, ¿qué tengo que hacer yo primero? Soñar, pues. Imaginarme qué es lo que voy a hacer, a ver qué quiero alcanzar, qué quiero hacer. Entonces yo me propongo, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos recordar lo que nos dice Proverbios 21:5 que leímos al principio. El diligente es el que alcanza el éxito. El diligente es el que alcanza las bendiciones. El diligente es el que cumple ese propósito y esa meta, porque está trazándose un plan, un objetivo, una meta, un caminar, ¿no? En cambio, el perezoso no lo va a lograr, ¿sí? Aquel que no lo quiere hacer simplemente es porque no desea hacerlo. Entonces debemos poner nuestra parte, nuestro esfuerzo para poderlo hacer. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alcanzar mi sueño? Si yo, por ejemplo, digo, no, yo me quiero poner un negocio, ya, me voy a poner un restaurante, ¿sí? Y ese restaurante quiero que me dé la estabilidad que yo necesito. Está bien, ya, ¿cuánto necesito? Se hizo el plan primero para saber cuánto necesita. Se hizo el plan que cuánto va a arrendar un local o cuánto le cuesta comprar un local o cómo hacer las cosas, cuánto necesita en cocina, en utensilios de cocina, en materia prima, etcétera. Entonces, cuando uno hace todas esas cosas, ahí prácticamente va a cumplir el sueño porque ya se está trazando un plan, un propósito, una meta. ¿Sí se da cuenta? Porque un sueño prácticamente solamente es un anhelo, solamente es un deseo, solamente es una expectativa de conseguir o hacer algo. Eso es un sueño, nada más. Pero en cambio una meta es la verdadera intención para poder estar con un firme propósito de conseguir o hacer algo específico. Entonces, yo quiero el restaurante, está bien, pues ahora voy a buscar el dinero, sea con un crédito, de alguna manera, ¿no es cierto? O si yo tengo una propiedad, la vendo, etcétera. Y entonces voy a empezar a hacer realidad ese sueño, a cumplir lo que ahora se convierte en una meta, en un propósito. Y cuando yo hago eso, entonces estoy cumpliendo ese plan y estoy cumpliendo ese diseño para el cual Dios me creó. ¿Sí? Igual en mi parte profesional, si yo soy profesor de educación física, también pues tengo que comprarme instrumentos que me permitirán utilizar para la enseñanza. O si quiero ponerme un gimnasio, igual, o sea, tendré que comprarme máquinas, equipos, etcétera, para poder formar el negocio. Y una vez que haga eso, entonces yo voy a poder tener la oportunidad de cumplir ese sueño, ¿sí? Y cumplir esa meta. Porque como vemos, solamente si nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que el sueño no es más que la semilla para cumplir una meta. Porque eso quiero alcanzar. Pero para eso tengo que soñar. Y para cumplir eso tengo que hacer ¿qué? Mi esfuerzo. Haz todo lo que hagas con tus fuerzas. Y si hacemos eso, vamos a alcanzar esa meta que nosotros queremos. ¿Sí? Y el cuarto punto. Nosotros todo lo que hagamos debe ser para glorificar el nombre de Dios. Cualquier cosa. Como ya vimos, debemos hacerlo con esfuerzo, pero debemos hacerlo para glorificar el nombre de Dios. Es por eso que yo quisiera que nosotros leamos lo que nos dice el Salmo capítulo 17, versículo 3. Leamos Salmos capítulo 17, versículo 3. Si alguien me ayuda leyendo, muchas gracias. Salmos capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice? Tú has sondeado mi corazón, me has visitado de noche, me has probado, y nada inicuo hallaste en mí. He resuelto no pecar con mi boca. Muchas gracias. Miren qué lindo texto, ¿no? Miren cómo dice el rey David en una oración que él realiza. Tú me has sondeado mi corazón. A ver, yo le pregunto ahora, ¿acaso este momento Dios no sondeó ya su corazón? En saber qué es lo que realmente está haciendo y qué meta quiere usted ponerse para el resto de este año. Quizás, como aquí dice, me has visitado en la noche. Bueno, ahora casi en la noche, ¿no? Ya estamos casi a la puesta del sol. Pero ¿cuántas veces cuando usted oró en la noche, cuando tuvo un sueño o algo, quizás no sintió la presencia de Dios y un mensaje de Dios?
qué es lo que Dios quiere que haga usted en su vida o durante este año. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? O me has probado, dice, ¿no? A ver, ¿cuántas pruebas hemos tenido? Quizás los otros años. Quizás en estos 29 días de este año 2022 de enero, ¿usted ya tuvo pruebas? ¿Dios ya le probó en algo? ¿Sí? Yo creo que todos los días tenemos pruebas que Dios nos pone. Y más que nada, tentaciones que Satanás nos pone ahí adelante. Pero nosotros, si estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, vamos a poderlas vencer. Y nada inicuo hallaste en mí. Qué hermoso que nosotros podamos decir en la noche, cuando terminamos un día, y decirle, Señor, ¿cuánto me probaste? ¿Cuánto hiciste conmigo? Pero gracias por estar a mi lado. Pero qué bendición que hoy no cometí nada que te haga poner triste, sino solamente alegrar tu corazón. No hay nada inicuo en mí. Y qué lindo que podamos hacer eso para que podamos también, ¿no es cierto?, decirle, porque nosotros hemos resuelto no pecar con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento. Y las metas que nosotros hagamos sean esas metas que podamos glorificar a Dios, esas metas que podamos hacerlo, ¿no es cierto?, en glorificar su santo nombre. Esas metas que prácticamente puedan beneficiar a las personas que puedan ser afectadas en esas metas, ¿sí? Porque cuando yo me pongo una meta, también va a estar si soy casado con mi esposa o mi esposo, con mis hijos, también van a ser afectados en todo lo que yo haga o no, ¿sí? Entonces, que todo eso sea en beneficio personal y de quienes estén a mi lado, porque según como yo estoy, van a estar los que están a mi lado. Si yo estoy mal, ¿cómo van a estar los que están a mi lado? Mal. Si yo estoy sin trabajo, en vez de estarme quejando, Señor, ¿por qué me quitaste el trabajo? No, pues Señor, gracias, porque sé que ahora me vas a dar un trabajo mejor, porque nosotros debemos confiar en Dios, porque siempre que Dios cierra las puertas, abre otras mucho mejores, ¿sí? Entonces, gracias, Señor, porque sé que me vas a dar una nueva oportunidad. Y gracias por el trabajo que ya me tienes listo. Y entonces nosotros vamos de esa manera a poder a entender, aprender y a planificar metas, no solamente para un año, no solamente para 2 años, 5 años, metas a corto plazo o largo plazo, sino metas diarias inclusive. Porque, por ejemplo, hoy ya estamos terminando el Santo Sábado. Usted ya se hizo su plan, su meta, sus objetivos para esta nueva semana. Entonces hoy en la noche usted puede ponerse de rodillas y decirle, Señor, ayúdame para que esta semana yo pueda cumplir ese diseño para el cual me formaste, el poder cumplir una meta. Y que el próximo sábado usted pueda decir aquí en su testimonio, yo pedí a Dios orar por una persona y darle los estudios bíblicos. Y gracias a Dios, ya le estoy dando los estudios bíblicos a esa persona. Mire, ya le estoy poniendo una meta yo para el próximo sábado, ¿sí? Que usted ya en esta semana, con la ayuda y la dirección de Dios, pueda tener una persona para que pueda darle un estudio bíblico. La siguiente semana va a pedirle a Dios otra persona más. Ya tendría 2. La siguiente semana va a pedirle otra más. Ya va a tener 3. En el lapso de un mes, usted va a alcanzar esas 5 personas para que pueda a fin de año llevar a los pies de Cristo. ¡Qué meta más hermosa! ¿Y usted cree o no cree que Dios le va a cumplir ese propósito y ese deseo si usted pone en las manos de Dios esa meta? Miren, nosotros podemos ver que ahí está, ¿no? Porque como nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 3, ¿sí? Miren, si usted quiere tener una meta, un plan, un propósito que realmente sea de bendición y sea para Dios, claro nos dice Proverbios 16, 3, encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Nosotros no podemos tener éxito si no ponemos esos planes y esas obras en las manos de Dios. Y cuando estas son puestas de esa manera, todas esas metas van a ser exitosas. Quiera Dios que nosotros podamos hacerlo de esa manera y que cada uno de nosotros podamos hacerlo así. Es por eso que ahora yo le pregunto, ¿Dios está trabajando en su corazón? ¿Ya tiene su meta para este año? Ya puede ponerse ese propósito. ¿Qué quiere hacer con su vida?
¿Quiere servirle a Dios o quiere servirse usted mismo? Porque así sea en su trabajo, en su familia o en lo que haga, hágalo con Dios y hágalo con todas sus fuerzas. Recuerden lo que le dijo a Josué. ¿Qué le dijo a Josué el Señor Jesús? Es un texto que todo el mundo nos conocemos. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué dice sabio Salomón? Todo lo que hagas, hazlo con tus fuerzas. Si usted no tiene fuerzas para hacerlo, pídale a Dios que le dé. Por eso le dijo a Josué, hazlo con fuerzas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque durante el año las metas que usted se ponga, hay un enemigo que va a tratar de impedirle que las cumpla. Pero si usted las hace con la mano de Dios, usted va a poder cumplir ese propósito en su vida que Dios tiene, que usted fue diseñado para ser una persona de éxito. Porque aquí dice claro que todo lo que usted haga con su esfuerzo tendrá éxito, como dice Proverbios 16:3. Todo lo que ponga en las manos de Dios será exitoso. Y voy a concluir cuando nosotros vemos lo que acá nos dice Pablo a los filipenses. Mire lo que dice Pablo a los filipenses. El capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Hermanos, qué hermoso que es Dios. Qué maravilloso que es Dios. Todo lo que hicimos hasta hoy, ya lo hicimos. ¿Lo hicimos mal o lo hicimos bien? Ya lo hicimos. ¿Alcanzamos la meta o no lo alcanzamos? Ya pasó. Pero claro, dice Pablo, todo lo que hice, que quede atrás, atrás. Ya, lo que pasó, ya pasó. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Poner mi mirada al frente. ¿Y dónde es al frente? Ahí donde Cristo Jesús entregó su vida para que podamos tener esa esperanza de la salvación. Y cuando nosotros ponemos esa mirada en Cristo Jesús y creemos en su muerte, en su resurrección y en la esperanza de la vida eterna, todas las metas que pongamos en sus manos van a ser de éxito. ¿Por qué? Porque Él está delante. Es por eso que nosotros debemos decir, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Cuando ponemos a Dios adelante, cuando ponemos nuestros planes en sus manos, cuando nosotros nos esforzamos en hacerlo mejor, realmente vamos a tener una meta cumplida. Hoy, ¿cuántos quieren tener como meta principal su salvación? Yo quiero que usted ponga un corazón, una manito, levante su mano y diga usted, ¿cuál quiere tener esa meta? Qué lindo. Amén. Crismar, amén. Jesse, amén. Iglesia de Hilaló, Ligia, Yelis, Maritza, Edison, Samuel, varios más, ahí Dara, qué lindo, amén. Yo creo que todos tenemos ese propósito. Quizás algunos no saben poner la reacción, quizás no levantan la mano, amén, mi querido amigo Alex. Quizás no lo están haciendo porque quizás no pueden poner la reacción, no quieren prender su cámara. Pero ¿saben qué? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos esa meta principal, que es estar con Cristo Jesús en la patria celestial. Que nosotros y cada uno de nosotros, amén, mi hermano Fernando Chacipata, que cada uno de nosotros podamos así tener esa meta fundamental, que solamente la podemos conseguir cuando nosotros caminamos con el Señor Jesús de su mano hacia la patria celestial. Ahí Lorenita Pilay, también bienvenida, qué gusto. Y cada una de nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo ahí prácticamente el Señor está
para darnos esa salvación, para darnos esa vida eterna. Que el Señor quiera, que el Señor permita que desde hoy en adelante nuestra básica y fundamental meta sea estar con Cristo en el cielo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque si usted pone todo en las manos de Dios, usted va a tener ese éxito y va a cumplir ese diseño y propósito que Dios tiene en su vida. Permítame hacer una oración. Padre nuestro, muchas gracias por habernos diseñado para ser exitosos. Pero Señor y Dios, que para ello podamos cumplir una meta fundamental, que serle fieles y obedientes y buscar la salvación eterna. Y el resto de cosas, Señor, usted nos pueda proveer conforme a su voluntad y que podamos ser personas que tengamos un éxito, que al fin del 2022 podamos decir, Señor, aquí están estos hijos que entregué a tus pies. Que sea nuestro principal propósito, la salvación nuestra y la salvación de más personas. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por las personas que están conectadas, Señor, que usted les pueda bendecir sus vidas, sus corazones y les pueda guiar también hacia la patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.